Hola mi gente linda, bienvenidos a este su canal. Yo soy su amiga Luz y estoy muy contenta de poderlos saludar nuevamente en un video más. Como les comentaba en el video anterior, bueno, esto es una... esperamos sacar por lo menos ese videito, ya está listo, ya lo vamos a terminar de editar para subirlo. Y este videito para ir platicando con ustedes este tema que vamos a manejar en este video. Me gustaría desglosarlo en varios videos porque siento que es un tema mucho más amplio y que hay que ir desglosando con un poquito más de calma, y es acerca de mi enfermedad pulmonar. Como saben, a mí en el 2015 fue cuando me diagnosticaron síndrome de Sjögren, pero uno de los primeros síntomas fue la afectación pulmonar, por lo cual también terminé hospitalizada, aparte de todos los otros síntomas que ya les había yo platicado en un video de cómo comenzó todo eso. Si no lo han visto, se los voy a estar dejando por la parte de aquí arriba para que vayan a verlo. Y como saben, en el primer internamiento, bueno, pues estuve bastante tiempo yo hospitalizada. Ya el cuerpo había peleado bastante, aún no se sabía ciencia cierta qué era lo que estaba sucediendo. Y yo ya sentía ese agotamiento, ese cansancio, pero es muy diferente de ese cansancio que habitualmente sentimos cuando realizamos alguna tarea en casita, o de salir a trabajar, incluso de hacer algún tipo de actividad física. El agotamiento es muy diferente y podemos darnos cuenta por ciertas, a lo mejor son pequeñeces o detallitos que nos pueden ir ayudando para diferenciarlo. Yo lo que empezaba a notar en ese entonces es siempre andar como muy somnolienta, todo el tiempo tenía mucho sueño. Me recuerdo que incluso si yo, aunque estuviera yo recostada, movía un poco la cabeza, ese pequeño como mareo, ese malestar. Me dolía mucho esta parte de la cabeza, es como si me la apretaran, me la presionaran. Me dolía esta parte de los ojos. Esta parte es como si se me hundiera esta parte. Y como saben, bueno, pues yo nunca presenté lo que eran las uñas o los labios morados. Era muy sutil, pero no como para dar que realmente llamara la atención. Siempre fue muy sutil, y es algo que pues siempre llamó la atención de los médicos, porque usualmente la hipoxia, bueno, pues se conoce o se da a saber que tienes ese tipo de hipoxia porque pues los labios luego se ponen morados o las uñitas se ponen moradas. Yo por eso, bueno, en mi caso pues no me las pinto. Yo cuando me las llego a pintar pues solamente es la parte de la punta de la uña, y todo lo demás pues se queda sin esmalte. Y tengo, bueno, pues también mi oxímetro, que es para estar tomando lo que es la saturación. Y mi cuerpo, bueno, pues reacciona de una manera diferente. A mí en ese caso, bueno, pues se me hacen unas bolsas, como se pueden ver ahorita. Disculpen mis greñas. Me hacen unas bolsas, como se pueden ver, y se hacen más marcado lo que son las ojeras. Entonces, se me hace esa parte así, y como les digo, empiezo yo a sentirme un poquito más somnolienta. Entonces yo empezaba a sentir en la espalda, antes de que se me vaya, porque luego se me van las cabras y empiezo a saltarme partes de la historia. Y en la espalda yo empecé a sentir como pequeñas punzaditas. No eran muy fuertes, eran muy leves las punzadas, sobre todo de la mitad de la espalda para arriba. Eran como muy sutiles, es como cuando te dan las neuropatías en la planta del pie, que sientes como que ese hormigueo o ese pequeño como piquetito. Así llegaba yo a sentir, más o menos, para que se den una idea. Y notaba también que pues cuando ya estaba yo en casita, de esos que me habían dado la primera alta, me levantaba y tenía que hacer como que o me sentaba, a pesar de que me acaba de levantar, y me sentaba y nuevamente así tenía que exhalar más rápido o más fuerte, o hacer un poquito más de fuerza para no sentirme yo sin aire. Meterme a bañar era también
muy complicado. Me sofocaba bastante el comer también, a pesar que es una actividad que no implica un esfuerzo para una persona normal, no implica un esfuerzo mayor. Para nosotros ya cuando tenemos una enfermedad pulmonar, bueno, ya también significa, pues es el movimiento, es el esfuerzo que genera el cuerpo. También me cansaba. Y otra de las cosas que yo empecé a notar es la sudoración. No era una sudoración excesiva, así como que, ay, qué bárbara, te empapaste en sudor y no, era muy sutil, era como ese pequeño brillito, mire, como como un brillorcito nada más que le daba a la piel, y sobre todo es en estas áreas y en todo lo que es la nuca empezaba ya a tener esa sudoración. Era como una sudoración fría, se sentía hasta frío en lo que era la nuca y parte de la espalda. Cuando yo fui a mi consulta o a mi revisión después del primer internamiento, platicando con el infectólogo en ese momento, me platicaba cómo me había sentido, empecé a platicarle acerca de pues ese cansancio, que sentía como que necesitaba hacer un poquito más de fuerza para jalar el aire, que me sentía más cansada con mucho sueño, los pequeños mareos, y ya empezó a hacerme otro tipo de preguntas, si me había dado náuseas, si me habían llegado como a generar cierto dolor en la parte baja del ojo, incluso que si me había dado como punzadas en la parte baja o atrás de la oreja, si me habían dado ese tipo de síntomas, si era e incluso si estando, perdón, que ven que se me cierra la garganta cuando estoy hable y hable, y justo ahorita se me está cerrando. Pues yo le decía, se me hacía la voz ronca cuando empezaba a hablar, empezaba yo a quedarme ronca, justo como ahorita. Me empezaba a cerrar bastante la garganta. Es como si cuando te dan flemas y sientes que traes atorada la flema, así más o menos se va sintiendo. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Déjame revisarte un poquito más, vamos a ver qué está pasando. Sacó el oxímetro, como el que les enseñé, para tomarme lo que es la saturación de la sangre, para ver cómo estaba oxigenando, y revisarme los pulmones. Empezó a decir, pues, inhala más fuerte, inhala más bajito, muévete de este lado, gírate del otro, para ver cómo se escuchaban los pulmones en ese momento. Y efectivamente, el oxímetro empezaba a notarse que yo tenía una baja de saturación, estaba hipóxica. Y él buscaba, sobre todo me veía mucho los labios y presionaba los dedos porque él quería ver ese morado o azulado en las uñas o en los labios, pero no se presentaba, no estaba apareciendo y no había nada que a él le señalara visualmente que yo estaba teniendo esa falta de aire. Empezó a revisarme más, empezó a preguntar más, nuevamente escuchó los pulmones, me dijo, siéntate, ahora habla, bájate del banquito, súbete a la cama, que estaba ahí para en el área de revisión, y ver cómo se comportaba en ese tipo de actividades. El cuerpo incluso me hizo caminar en lo que fue el largo de lo que era el consultorio, y yo seguía teniendo el oxímetro en el dedo para ver cómo iba respondiendo el cuerpo. Y en automático, si por sí acostada estaba yo desaturando demasiado, en actividad ya fuera nada más sentándome, poniéndome de pie, caía mi nivel de saturación muchísimo. Cuando yo empecé a dar los primeros pasos por el consultorio fue cuando dijo, ¿sabes qué? Párate y siéntate. Siéntate, trata de tomar aire, ¿sabes qué? Te voy a internar. Cuando volteamos el oxímetro, la saturación estaba por los suelos, realmente estaba por los suelos. Le dijo a mi cuñada, ¿sabes qué? Ella se va a quedar internada, avísale a su esposo, la vamos a internar, vamos a ver qué está pasando porque no está oxigenando. Yo no soy así tal cual nos los dijo, cómo fue que ella aguantó y llegó hasta aquí, porque su saturación está muy mal. Entonces a mí me internaron, eso fue como que lo principal, los primeros
en momentos que ya se empezaba a ver esa falta de oxigenación, ese problema ya pulmonar. A mí me internaron en urgencias, estuve yo en urgencias, me estuvieron haciendo también pues estudios. De hecho, ahí fue donde me hicieron la primera gasometría. Y la gasometría es que sacan sangre directamente de la arteria. Duele, sí duele bastante, sobre todo porque no, como que no encuentran luego a veces la arteria, luego entonces tienen que jugarle un poco a la aguja e irle, pues así como dicen, atinando, pero sí duele. Son raras las gasometrías que no llegan a doler, o será que ya está adormecida la mano, bueno, más bien dicho es la muñeca, pero sí, duele. Me empezaron a hacer las gasometrías, se dieron cuenta que también yo ya estaba reteniendo mucho dióxido, mi cuerpo como tal no se estaba limpiando. Otros estudios salieron limpios, no había neumonía, no había infecciones en las vías respiratorias, no había hongos, no había bacterias, entonces no había nada que indicara que era lo que estaba causando esa falta de oxígeno. Y pues yo me seguía sintiendo cansada, me empecé a sentir un poquito más fuerte los malestares de la espalda. Se complicó todo porque como que se reactivó todo. Como saben, yo estuve en terapia intermedia, estuve en terapia intensiva, estuve muy delicada de salud. Llegó un momento en el que necesitaron enviarme también a mí al INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México, a realizarme otros estudios, porque ahí tienen, pues como lo dice, está especializado en enfermedades respiratorias. Me mandaron a hacer allá en ambulancia, me trasladaron para hacerme varios estudios y pues empezaron, me metieron a la cabina para hacer la prueba de esfuerzo y me decían sople, pues yo soplaba lo más que podía, pero pues no soplábamos absolutamente nada. Era muy poquito y todavía hasta me decían que sople más fuerte, haga fuerza, y pues no, o sea, no había ni pues, o sea, pues de dónde, o sea, yo no podía, incluso eso me generaba mucho más dolor. Me estaba como desorientando, me estaba mareando bastante, y me decían siempre por la cabina que mostraba, porque la cabina es transparente y ellos por el otro lado ven en una máquina cómo se va comportando el pulmón. Aparte que me colocaron unos electrodos y en el pecho, y traía también lo que era el oxímetro, y pues también lo que medía el aparato. Es una boquilla que muerdes y los labios quedan como haciendo cierta presión de manera que no se escape el aire, y tú tienes que soplar, y hace la máquina una medición para ver el nivel pulmonar y bueno, es todo un rollo ahí. Pues no soplaba, entonces la máquina no detectaba absolutamente nada. Entonces me decían por la parte de afuera que enseñaba las uñas, y yo enseñaba mis manos, y pues como no se ponían moradas, como no se ponían azules, pues me decían que pues yo seguía soplando, ¿no? Me veían incluso los labios y pues me decían, es que no tienes nada, sopla. Y pues yo pues que no puedo y no puedo y no puedo, y hacía yo todo mi esfuerzo, y yo le decía pues que es todo lo que puedo yo soplar. Me hicieron otro estudio, me pasaron a otra máquina que es mucho más chiquita, incluso ahí me pusieron unas puntas nasales, había como unos electrodos en la parte de abajo. Hagan de cuenta que estas son las puntitas. Déjenme quitarme tantito para que poderles explicar un poquito más. Estas son las puntas nasales, y en la parte de abajo traían como unos electrodos, como unos imanes o algo así, para hacer una medición más exacta. Incluso traía la parte de lo que eran los electrodos, como unos cablecitos que también entraban a la nariz, mucho más delgaditos, y me pusieron otro tipo de claves que venían aquí de este lado, dos en la parte de la espalda, y nuevamente me pusieron un oxímetro, pero fue ya ahora mucho más diferente. Ya venía ese ya con un cable, ya iba directamente también a otra de las máquinas que tenían ellos ahí al lado, y empezaron a decir nuevamente que soplara, y yo intentaba soplar, y me decía, es hasta ahí, y yo hasta ahí.
para eso pues ya varias de las gentes que estaban ahí ya empezaron a acercarse, le hablaban, oye ven, es que necesito que veas esto, es que pues no me está marcando nada, y le hablaban a más gente y más gente se acercaba y más gente me preguntaba y más gente me cuestionaba que cómo es que me sentía, que sentía, si me sentía mareada, si sentía náusea. Y nuevamente me decían, a ver, enséñame los dedos, y dice, es que no se le ponen morados, o los labios no los está presentando morados. Pero como les digo, o sea, mi cuerpo ha reaccionado de una manera completamente diferente. O sea, mi cuerpo lo externa de una manera completamente pues rara, por decirlo así. Entonces se me hicieron unas ojeras. Yo parecía pandita, que se me hizo todo esto negro, 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 negro. Después del esfuerzo, esta parte se veía como sumida. Y como a la fecha de hoy, se me hace una inflamación en esta zona. Miren, de hecho si yo le hago así, se puede alcanzar a ver la bolita que se genera aquí. Se genera como una bola, una inflamación en esta zona. Y de hecho ahí se ve. Déjenme ver, a ver si ahí se capta.